Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Muy buenas noches, bienvenidos. Esta noche nos da un enorme gusto recibir a un joven político mexicano. Ya había estado aquí en La Silla, pero en su calidad de servidor público al frente de la Comisión Federal de Electricidad, de la CFE, hoy en su calidad de presidente nacional del PRI. Un espacio, una trinchera desde donde surgen hoy enormes temas de debate nacional. Bienvenido, Enrique, muchas gracias. Gracias, Leonardo, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por tenerme aquí en La Silla Roja. Don Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Sean Quintana, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Señor Cacho, buenas noches. Parece ser, Enrique, corrígenos, que encabezas una cruzada en contra de la corrupción nacional, en contra de la corrupción del partido. Eres como has adoptado esta causa como propia, como personal. ¿Lo percibo así o estoy equivocado? Leonardo, yo creo que México tiene que cambiar. En el recorrido que he hecho por 32 entidades federativas en los primeros 100 días como presidente nacional del PRI, advertí entre militantes, simpatizantes del partido y la ciudadanía en general que están hartos de la corrupción. Estamos todos hartos de la corrupción. Y en ese sentido tenemos que iniciar un proceso de cambio profundo en México sobre ese tema. Y hay casos muy señalados como el de Javier Duarte en Veracruz, que merece toda nuestra atención y una solución institucional. Por eso, desde que tomé protesta como presidente nacional del PRI, acudí al IMCO, acudí a Transparencia Mexicana, hice pública mi declaración 3 de 3, que puede consultarse en los portales de esas instituciones ciudadanas y también en el portal del PRI, para hacer de conocimiento público mi patrimonio, mi declaración de intereses y mi declaración de impuestos. También acudí al Senado de la República para impulsar por primera vez que se promoviera que la Suprema Corte de Justicia atendiera de manera prioritaria los casos que había impulsado el presidente de la República contra Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz por las acciones de sus gobernadores y congresos por haber creado un estilo de blindaje sobre las cuentas públicas y demás actos o cuestionamientos sobre corrupción. Yo considero que era muy importante que la Suprema Corte resolviera de manera pronta mientras todavía esos 3 gobernadores estaban en funciones. Y evitar esos blindajes. Absolutamente. Cosa que sucedió, por cierto. Cosa que sucedió, la Suprema Corte resolvió de manera prioritaria los 3 casos y por unanimidad de votos declaró la invalidez de las instituciones correspondientes en Chihuahua y en Veracruz. En el caso de Quintana Roo, el gobernador de Quintana Roo mandó, al ver que la Corte iba a atender de manera prioritaria también su caso, mandó una contrarreforma y retiró las instituciones que había creado. En consecuencia, creo que fue una buena noticia para México que por la vía institucional, con la actuación del PRI, del Senado, de la Suprema Corte, se hayan retirado esas 3 reformas que no eran buenas para la rendición de cuentas y la transparencia. Acto seguido, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria en el PRI entró de frente a analizar el caso de Javier Duarte, cuando aún era gobernador de Veracruz, y decidió la comisión, por vez primera en la historia de un partido político nacional, suspender del partido a un gobernador en funciones. Javier Duarte estaba suspendido del PRI incluso como gobernador. Después, como fue de conocimiento público, nos enteramos por los medios de comunicación que Duarte iba a pedir licencia como gobernador de su estado. Yo me comuniqué para que los diputados del PRI en Veracruz dieran curso de inmediato a esa solicitud de licencia y Duarte dejara de ser gobernador. Se otorgará de inmediato. Así es. Poco después, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria decidió expulsar a Duarte del partido. Y ahora le exigimos a las autoridades federales que cumplan las órdenes de aprehensión que ya se han girado en contra de Javier Duarte, que los corruptos terminen en la cárcel, que se incauten los bienes que son del pueblo y que se recupere el dinero a favor de la población. Coincido, un punto fundamental este último que mencionas, porque en la historia de combates previos contra la corrupción, parece ser que en México somos muy malos para recuperar los bienes sustraídos, ¿no? A veces se detienen a los malos o se encarcelan, pero no nos informan o no nos dicen de si se recuperó el patrimonio dañado. Pero y aquí bueno, hay un principio fundamental porque hay que reparar el daño. Claro, y el daño es hacia la nación, hacia la población, hacia el pueblo de México. Claro. Entonces hay que reponer ese daño económico. Y otro principio muy importante, que quienes cometen un delito no pueden beneficiarse de los bienes del ilícito que cometieron. sí, porque bueno, luego estaba el asunto, 4 o 5 años en la cárcel, pero sales y luego tienes todo el patrimonio del que te hiciste. Ayer salió un rancho en Valle Bravo, por cierto, del señor
Vaya rancho, ¿no? Vaya propiedad. Bueno, es inaceptable. Por esa razón, somos los priistas los que debemos de ser los primeros garantes de la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos emanados de nuestras filas. El buen juez por su casa empieza. Tenemos que actuar de manera decidida. Y por esa razón hemos optado por la vía institucional para promover cambios muy importantes en este tema que claramente ha afectado a la ciudadanía. Enrique, te enfrentas a una tarea muy complicada, muy complicada. Te quiero preguntar, si ese es hoy, ese combate a la corrupción, es hoy tu motor, tu objetivo de vida política profesional, y porque el PRI tiene dos problemas, no sé si estés de acuerdo. Uno es la corrupción y el otro es la credibilidad. Yo te diría, Alejandro, que la credibilidad se construye con hechos. El discurso es muy importante para señalar el rumbo, pero los hechos son la manera de poder demostrar ante la población que México está cambiando. Y por esa razón convoqué yo el pasado día viernes a una sesión de Consejo Político Nacional en el PRI y puse a consideración del Consejo y a su aprobación, como así sucedió, un órgano anticorrupción al interior del PRI, siguiendo las mejores prácticas de otros partidos en otras democracias. Y lo que se propone es lo siguiente: además de estar combatiendo la corrupción, tenemos que tomar medidas institucionales para prevenir la corrupción y para también darle seguimiento cuando estos actos ocurren y poderlos atender de manera oportuna. Permíteme dar dos ejemplos. Esta comisión lo que propone es analizar el perfil y la trayectoria de las mujeres y los hombres que quieran ser candidatas y candidatos del PRI ante la ciudadanía para poder garantizar que es una trayectoria honesta y honorable. De esa manera, entonces, ofrecemos a la ciudadanía perfiles de prestigio. En segundo lugar, esta comisión tiene como propósito darle seguimiento a las resoluciones de las autoridades del Estado mexicano que señalen abusos o usos incorrectos del presupuesto público, como la Auditoría Superior de la Federación y otras auditorías. Esto es muy relevante, porque los casos del exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padres, o los casos de Javier Duarte en Veracruz, no son nuevos. Tuvieron distintas señales a lo largo del tiempo que debieron de haber sido atendidas de manera oportuna. Y por eso esta comisión está proponiendo lo siguiente: a ver, ¿por qué qué se analice puntualmente. Yo creo que fue un error, y por esa razón... Por este tema, que por cierto lo declara el presidente con mucha frecuencia, pero por este tema de que esto es cultural, de que la tenemos dentro, la corrupción es parte del DNA mexicano. El presidente de la República también ha declarado que los aspectos que originan la corrupción se resuelven con instituciones. Y por eso en el PRI también estamos a favor de la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que sea un sistema que involucre la participación decidida de mujeres y hombres, de ciudadanos de prestigio a nivel federal y en las entidades federativas, que se creen nuevas herramientas para darle respuesta a esas viejas preguntas y esos viejos problemas que nos siguen lastimando a todos los mexicanos hoy. Por esa razón tenemos que tomar medidas preventivas, medidas de seguimiento y medidas correctivas para combatir la corrupción. Tenemos que hacer un corte de caja en la historia del país. Este problema de la corrupción no es nuevo. Pero sí coincides en que... Pero tenemos que acreditar en los hechos que las cosas están cambiando. Pero sí coincides en que la corrupción está inmersa en la cultura, en el DNA de los mexicanos. No, yo lo que pienso es que la inmensa mayoría de los mexicanos se despiertan muy temprano y trabajan mañana, tarde y noche por mejorar un país, por entregarle un mejor país a sus hijos. A eso estoy apelando, a que todos, desde nuestros distintos ámbitos de participación económica, social, cultural, política, contribuyamos a tener un país libre de corrupción. Oye, cuando esas cosas sucedan, que tengamos instituciones preventivas, de seguimiento y correctivas para atender el grave problema. Y aquí la responsabilidad es de todos, pero los partidos políticos tenemos una responsabilidad de actuar de inmediato. Por eso yo he acudido a distintos foros para decirle a mis compañeros de otros partidos políticos que este tema no solo es partidario, este tema es a favor de México. Tenemos que construir juntos una agenda institucional que nos ayuda a resolver este problema de fondo. Dices, la credibilidad se construye con hechos. Así es. Se destruye también con hechos. Absolutamente. Y en ese sentido, el caso Duarte. Hoy el PRI tiene varios diputados federales, ex colaboradores de Javier Duarte, señalados también como parte de su red de corrupción, y que siguen siendo diputados federales y tienen fuero. Y yo he declarado puntualmente, y aquí lo hago frente al auditorio,
que las investigaciones que el Estado mexicano está llevando a cabo sobre el caso Duarte están siendo seguidas por el PRI de manera muy puntual, para que precisamente cuando se acrediten esos hechos se puedan llevar a cabo las medidas partidarias correctivas. Por supuesto que estamos a favor de que las investigaciones lleguen al fondo, es decir, que los corruptos terminen en la cárcel y que los bienes patrimoniales que se hayan generado de esas actividades ilegales se restituyan y se reincorporen. De momento no van a nacional. solicitar desafuero de esos diputados. Estamos siguiendo las investigaciones porque no se han arrojado esos resultados. Y en la Comisión de Justicia Partidaria no los van a analizar como caso y en su caso suspender sus derechos partidistas. Por supuesto, cuando se acrediten esos hechos, absolutamente la Comisión Nacional de Justicia Partidaria seguirá analizando el caso en toda su extensión de Javier Duarte, como lo está haciendo también en los casos de Quintana Roo y de Chihuahua. Enrique, no sé si estés consciente de la percepción. Yo encuentro dos cosas. Uno, hay la percepción de que a los priistas no les gusta esto. Estamos rompiendo usos y costumbres del PRI. Y lo segundo, a que no se cree. Tú eres muy joven, pero la Secretaría de la Contraloría entonces se creó en la época de Miguel de la Madrid con la bandera de la renovación moral. Y existe la percepción de que así como se han creado instituciones, me remito a aquella de los 80s, de principios de los 80s, de finales de los 80s más bien, creo que igualmente hay la sensación de que estas nuevas instituciones, ya sean las comisiones en los partidos o el sistema en su conjunto, va a acabar por otra vez atorarse y no va a sacar adelante la honestidad, no va a acabar con la corrupción. ¿Percibes esto? Pues eso sería un error de nuestra generación, Enrique, y yo creo que tenemos que seguir acreditando en los hechos una nueva estructura institucional que funcione para resolver ese problema. Y permíteme darte un contraste. En 1988 los mexicanos tuvimos una elección presidencial que no dejó satisfecho a nadie. Fue altamente cuestionada. ¿Qué hicimos entonces? Pues desde los distintos ámbitos, desde la academia, desde los medios de comunicación, los partidos políticos, el gobierno, el Congreso, nos dimos a la tarea de cambiar nuestro sistema electoral en México. Se hicieron reformas constitucionales, reformas legales, se crearon nuevas instituciones. El Instituto Federal Electoral se dio origen ahí, el Registro Federal de Electores, la credencial para votar con fotografía. Y los mexicanos acudimos a votar de nueva cuenta en 1991. El resultado de la elección del 91 dio una composición del Congreso de la Unión que arrojó las reformas estructurales por las que se recuerda en parte esa administración. Esas elecciones del 91 ya no fueron cuestionadas las elecciones federales como habían sido cuestionadas las de 88. ¿Por qué? Porque se resolvieron muchos de los problemas. Oye, ¿se resolvieron todos los problemas de la democracia electoral en 1991? Pues por supuesto que no. Hubo necesidad de seguir reformando las instituciones electorales como sucede en todas las democracias. ¿Ve esta generación de gobernadores que se retira en este último trimestre del 2016? Jóvenes, ¿no? Roberto Borges es un hombre muy joven. Javier Duarte es muy joven. Creo que todavía hay casos ahí que falta investigar bien, porque al señor de Zacatecas ya también le salieron algunas denuncias y es muy joven. Es decir, Alex de Colima. Bueno, ese creo que no es tan joven, pero... No, pero también le están saliendo cosas. No, pero este tema generacional, porque yo sí creo que llegó un momento de un parteaguas, que esto ya no aguanta más. Yo coincido con tu diagnóstico en el sentido de que tú preguntas allá afuera y hay un hartazgo descomunal. ¿Y sabes qué? Diría que es multicolor. Así es. Ya no es... ¿Por qué? Porque las transiciones locales, estatales o federales nos han enseñado que no hay diferencia. Que los azules y los amarillos y los tricolores y bueno, ya no digamos los verdes y... O sea, como dice el presidente de la República, no se salva a nadie. Lo cual no es un consuelo, es vergonzoso. Es decir, aparecemos a nivel internacional como uno de los países y sistemas de gobierno más corruptos del planeta, lo cual es pues muy penoso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que pues que esto está ahí, que es parte de nuestra cultura. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y se lo dijo un colega en un programa de televisión hace un par de años. ¿Por qué los mexicanos cuando cruzan la frontera se comportan de forma distinta allá? Porque la ley es ahí, no es implacable, es tajante. Usted hace una cosa y se va directo a la reja, ¿no? Y la multa, o te expulsan, o te extraditan, etcétera. Bueno,
Yo coincido contigo, estoy de acuerdo. El Sistema Nacional Anticorrupción es la columna vertebral de esto, lo tenemos que hacer bien, por Dios, lo tenemos que hacer con fortaleza, lo tenemos que hacer todo. Alejandro bosquejaba ahí el asunto de la credibilidad y Enrique el asunto de la percepción. Allá afuera te creen, Enrique, es decir, no porque yo te crea personalmente, yo creo que tus intenciones son nobles y honestas, pero cambiar esto del PRI, este gigantesco aparato de 80 años de edad, de 90 años de edad, y convertirlo en una organización distinta, moderna, ejemplar para la sociedad, ¿es viable? Es viable y por esa razón no tenemos tiempo que perder. Por eso convoqué al Consejo Político Nacional el pasado viernes, por eso tengo una agenda de recorridos en toda la República y coincido contigo que el diagnóstico es de todos los partidos y la responsabilidad de resolverlo es de todos los mexicanos. Pero nosotros tenemos que dar la cara y tenemos que tomar el toro por los cuernos. Dicen con toda la razón que el buen juez por su casa empieza. Por eso iniciamos con procesos internos de revisión sobre nuestros propios militantes. Y por eso el nuevo órgano al interior del PRI va a revisar para las elecciones que tenemos en el 2017 los perfiles de las mujeres y de los hombres que aspiran a ser candidatas o candidatos. Además, déjame comentarte que he iniciado una nueva gira por 32 entidades federativas, pero con una agenda más amplia. Por supuesto que seguiremos atendiendo el tema de la corrupción y el combate a la impunidad, pero por otro lado también estamos promoviendo encuentros con la sociedad civil, con los organismos empresariales, con la academia mexicana, los institutos tecnológicos, para poder hacer un diagnóstico sobre cómo generar más y mejores empleos para aliviar la desigualdad y la pobreza. México tiene que crecer mejor. He recorrido en los primeros 100 días las 32 entidades federativas y veo con asombro el desarrollo económico de la zona del Bajío y del norte del país, donde la capacidad de generación de empleos y la capacidad de generar nuevas generaciones de mexicanas y de mexicanos preparados con educación técnica para esos empleos es impresionante. Tenemos una dinámica en esas regiones del país que es un estudio de caso y que creo que se ha comentado poco sobre el desarrollo que tienen esas regiones. Hay estados que están creciendo al 3, al 5, al 7 o al 9% anual por ya 5 años. Entonces sí hay historias muy interesantes de desarrollo económico. Pero por otro lado, hay regiones de nuestro país, de manera muy marcada, aquellas que dependen de la condición petrolera, que han tenido con la disminución de los precios y la disminución de la capacidad de extracción, Campeche, una situación económica adversa. Entonces, tenemos que encontrar modelos de desarrollo económico que nos permitan replicar en más regiones del país lo que estamos viendo en aquellas que están creciendo de manera acelerada. Y por otro lado, aquellas regiones que tienen una vocación petrolera, pues tienen que ver también los escenarios de otros países del mundo que, habiendo sido petroleros de manera tradicional, han ido diversificando su portafolio económico para actuar de manera distinta. Permítenos hacer una pausa, Enrique, rápidamente, mensajes y regresamos para continuar con esta charla. Estamos con el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa. Volvemos. El foro para entender. Seguimos en pleno debate, no se acaba. Señor Quintana, no sé si quieras... Sí, claro. Hay un tema, tú hiciste esta gira, nos hablabas antes del corte de los 100 días en las 32 entidades. Enrique Ochoa hace 110 días era el director de la Comisión Federal de Electricidad y en los ámbitos políticos ni se le mencionaba. Después de estos 100 días, Enrique, no solamente se te menciona, ya hay notas periodísticas que dicen Enrique Ochoa presidenciable. No, bueno. Después de 100 días y después de esta revisión en diferentes ámbitos del PRI, ¿eres presidenciable? No, Enrique, de ninguna manera. Y permíteme dar mis argumentos de por qué no. Mira, ser presidente nacional de un partido político es una gran responsabilidad y yo me siento honrado de ser presidente nacional del PRI. Pero por esa razón, quienes aspiran a una candidatura deben de tener la certeza de que quienes encabezamos los partidos no somos juez y parte. No tenemos intereses cruzados ni tenemos dobles cachuchas. Yo soy presidente nacional del PRI para garantizar también la participación política libre de las mujeres y de los hombres que participan en mi partido, pero que no me vean como un rival. Yo no estoy en la competencia.
Yo critico, y lo he dicho de manera muy clara, aquellos presidentes de partidos políticos que, utilizando la figura de presidente nacional de su partido, están buscando ser candidatos, Ahí porque te habla entonces traen Ricardo. una ventaja. Y Andrés Manuel, ¿Y Andrés porque Manuel? ahí traes dos No, cachuchas. pero ese es al revés, ese es al revés. Ese es un candidato per se que se tuvo que hacer un partido. Porque Pues todavía peor, porque lo que tienes ahí es que estás usando recursos públicos como presidente de un partido que, en lugar de estar destinados a promover al partido y a sus candidatas y candidatos, lo estás utilizando, como lo ha hecho Andrés Manuel, para una proyección personalísima. No se vale tener dos cachuchas, no se vale ser juez y parte. En el caso del PRI claramente está señalado que yo no tengo aspiración porque cumplo mi responsabilidad como presidente de mi instituto político. Pero critico que aquellos como Ricardo o como Andrés Manuel, que están jugando a la doble cachucha, lo hagan con los recursos de los mexicanos, porque se financian de manera pública, lo utilizan para beneficio personal y traen una doble aspiración. Ya lo hizo el PRI una vez, el caso de Madrazo. Lo iba a ¿Cómo citar, nos fue? Exacto. Y les fue pésimo, ¿eh? Bueno. Se cayeron a la tercera fuerza política. Yo tengo la convicción de que los presidentes de los partidos políticos tienen que escoger entre una de las dos honrosas aspiraciones: o ser presidente del partido político nacional, que es honrosísima, o ser aspirante a una candidatura presidencial, que ciertamente es muy, muy honrosa. Pero no puedes juntar las dos No en son la misma compatibles. posición, no son compatibles. O por lo menos no al mismo tiempo. Es no, decir, no pues son al mismo tiempo, Claro, no son compatibles claro, no al son mismo tiempo. simultáneas. Entonces, una u otra, decídete, pero no utilices los recursos públicos de tu partido para promocionarte personalmente. quedó registrado, Marco señor Andrés Ochoa, Manuel. para el Gracias. futuro. Para el presente, al futuro. Para el futuro. Hablabas de los programas. Sí, de la agenda. Alejandro. Nos decía Enrique antes del corte que está recorriendo el país, lo va a hacer otra vez, se va a reunir con académicos, organizaciones sociales, para ir construyendo una agenda que, decíamos, me parece, le urge al PRI. Porque cuando regresa a la presidencia de la República, En el 2012. en 2012, pierde su agenda. Y entonces discutíamos, Bueno, pero es la que se agenda no mezcla, fue... ¿no? La agenda era la agenda de reformas estructurales, cosa que avanzó y se logró y se construyó un pacto Y ha sido muy importante. positivo en ciertos, Estoy de acuerdo. en diversas El áreas de la partido economía. del Pero gobierno... lo que tú dices es que la agenda del gobierno le roba al PRI sus Claro, banderas. y entonces el PRI se convierte en la agenda del PRI se convierte en la agenda del gobierno. ¿Y dónde está lo nuevo, diría yo? Me parece, ¿Que no ha sido así Ahora, toda la vida? Sí, pero me parece que ya hoy los tiempos tienen que marcar una agenda clarísima De partido y no de gobierno. Claro. Yo coincido con Alejandro y permítame presentar por qué. Yo pienso que un partido político que está en el poder obviamente guarda ante la ciudadanía la responsabilidad de acercar los éxitos del gobierno, los cambios de política pública para beneficiar a la ciudadanía. Y en ese sentido hay una clara cercanía democrática y responsable entre partido y gobierno. Pero el partido político también tiene que tener su propia agenda temática, porque eso permite escuchar a los diversos sectores de la sociedad cuando las políticas públicas del gobierno no están llegando o no están satisfaciendo las necesidades de esos sectores de la sociedad. Y el partido político tiene la responsabilidad de escucharlos a todos, de estar siempre de puertas abiertas ante la ciudadanía. Y eso permite escuchar los ámbitos que están pendientes y llevarlos como exigencia al gobierno de tu partido, sí, pero oye gobierno, hay necesidad de un alto en el camino, hay políticas públicas que no han alcanzado los resultados previstos, hay políticas públicas nuevas que son necesarias para atender nuevos problemas que no hemos advertido, porque los grupos de la sociedad están reclamando cambios. Hace 18 años, más o menos, Enrique, la última ocasión que el PRI estuvo en la presidencia con Ernesto Zedillo, se habló de la sana distancia, frase del propio Zedillo. Ahora, así como dices, la agenda tiene que recoger las políticas públicas exitosas, espero que también estés consciente de que hay mucha insatisfacción sobre las políticas públicas y esto se refleja en la baja aprobación de la política del presidente, de acuerdo a prácticamente todas las mediciones hechas. ¿Cómo va a afrontar el PRI este dilema en las candidaturas a gobiernos estatales, a la presidencia en el 18? ¿Cómo darle continuidad a un proyecto que tiene niveles de aprobación de menos del 30%? ¿Otra vez va a ser época de sana distancia? No, yo he propuesto una nueva cercanía democrática, crítica, autocrítica entre el gobierno y el partido. Es decir, lo que necesitamos es que el gobierno le rinda cuentas al partido para que podamos los priistas rendirle cuentas a la ciudadanía.
y en ese mismo ejercicio democrático recuperar todas las causas de insatisfacción que existen en la sociedad para poderlas resolver con políticas públicas. En el recorrido que hice ya por 32 entidades federativas, me llevo el claro mensaje de que la ciudadanía quiere respuestas, quiere soluciones, no quiere conflictos, lo que quiere son ideas que permitan tener mejores condiciones de vida. Y esa es la responsabilidad de un partido político, recuperar esas exigencias y poderlas traducir a través del ejercicio en el gobierno en soluciones de política pública institucional, veraces, convincentes, correctas. Ese es el propósito de esta gira de trabajo adicional, donde me encontraré con los distintos grupos de la sociedad civil para construir esa agenda. ¿Este trabajo no se hizo antes? Hay un voto de castigo, hay una condena, hay un desencanto de la ciudadanía respecto a las políticas del gobierno. La elección del 2016 manda muchos mensajes. Por un lado, como tú bien lo señalas, hubo resultados adversos incluso en estados que por primera vez en su historia el PRI pierde el gobierno del estado, pierde la gubernatura, claramente Veracruz o Quintana Roo. En Chihuahua se pierde, pero ya la habíamos perdido en los 90 y la habíamos recuperado y habíamos tenido varios gobiernos priistas antes de volverla a perder de nuevo. Pero permíteme señalarte que también en esta misma elección del 2016 hubo casos donde recuperamos el voto mayoritario de la ciudadanía, donde éramos oposición. Oaxaca con Alejandro Murat o Sinaloa con Quirino Ordaz, donde a través de candidatos muy buenos haciendo campaña, con propuestas serias y con una articulación de la unidad del partido, se convocó a amplios sectores de la ciudadanía y ganamos las elecciones. Entonces yo creo que el propio ejercicio del 2016 nos arroja lecciones positivas importantes para poderlas aplicar en el 2017. Donde los candidatos, por ejemplo, Alejandro Murat presentó su declaración 3 de 3, Quirino Ordaz, la mayoría de los candidatos a gobernador del PRI la presentaron de manera oportuna, todos la presentaron al final del día, pero lo importante es reconocer que México reclama cambios y que en consecuencia debemos de estar muy sensibles a esas peticiones de cambio que tiene la ciudadanía, porque si los partidos políticos no reaccionan de manera anticipada esos cambios, dejamos de tener funciones de liderazgo. No, y de hecho, esa es la razón de ser del partido un poco político. te desfondas, dejas de estar en contacto. Precisamente por ese desencanto que mencionabas hace un momento, desencanto hacia los gobiernos del PRI. Estatales, sí. Y ante la falta de una postura clara de complemento, pero no de complicidad, de un partido que además le faltaba agenda, pues pasó lo que pasó. Pero a ver, el desencanto solo, dirías tú, y me encantaría escuchar el análisis que haces, ¿el desencanto es solo con los estatales o también con el federal? No, yo creo que el desencanto es sobre una situación económica, social y en el ámbito de la corrupción. Son señales que claramente nos manda la ciudadanía y hay que darle respuesta institucional a cada una de ellas. Ahora, sí tenemos también políticas públicas que comunicar mejor. Este país ha creado en la administración del presidente de la República más de 2.3 millones de nuevos empleos. Contrasta esa creación de empleos con los empleos creados en el sexenio Calderón o en el sexenio Fox, donde se creó en cada sexenio poco más o poco menos de 1 millón de empleos por sexenio. Es decir, en los 12 años de panismo se crearon 2 millones de empleos. Con Enrique Peña Nieto se han creado 2.3 millones de empleos en tan solo 3 años y medio. Es decir, hay datos económicos que son alentadores en cuanto a las condiciones económicas del país. Oye, ¿quiere decir que estamos con los problemas económicos de México resueltos? Por supuesto que no. Por supuesto que debemos de seguir construyendo una agenda que genere empleos justos, bien remunerados en todo el territorio nacional. Y precisamente por eso tenemos que hacer un recorrido por las 32 entidades federativas para escuchar las mejores lecciones y también para llevar ideas y soluciones a aquellas regiones del país que hoy necesitan creación de más empleos. Pero te doy otro dato. Las tarifas de telecomunicaciones. Todos nosotros crecimos en un país con tarifas de telecomunicaciones muy poco competitivas y muy caras. Cuando yo estudié mi posgrado en Nueva York, cuando yo le hablaba a mi mamá, me costaba 7 veces menos que si mi mamá me llamaba de México a Nueva York. Le costaba ya 7 veces más. Háblale, pero no te tardes, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Nosotros somos originarios, yo nací en Morelia, Michoacán, mi familia de parte de mi mamá es de Michoacán, mi papá era de San Cristóbal Las Casas, Chiapas,
Y yo me acuerdo creciendo que cuando hablábamos o con mi abuelita o con mi abuelito, era de rapidísimo. Claro. Las llamadas de celular cuando empezaron a haber celulares en México, si pasabas a otro estado de la República, ya era larga distancia. Cuando yo hablaba en Nueva York a Los Ángeles con compañeros de estudios, era una llamada local en celular. México, con la reforma en telecomunicaciones, ya no tiene largas distancias, las tarifas se han reducido entre 21 y 41% dependiendo del plan, y antes los mexicanos íbamos a hacer recargas a las tiendas de autoservicio, y ahora esas recargas son innecesarias porque los paquetes son todo incluido. Entonces, las reformas han arrojado beneficios y tenemos que ser mucho mejores en explicar los beneficios ante la ciudadanía. Y por supuesto estar atentos a las necesidades adicionales que hemos dejado sin atender. Creo que más allá de los temas generales tienes 3 retos a la vuelta. Se llaman Estado de México, notoriamente, Nayarit y Coahuila. ¿Cómo los va a encarar el presidente del PRI? Absolutamente, mira, hemos trabajado mañana, tarde y noche en enfrentar esos retos con éxito. De los recorridos que he hecho por esas 3 entidades y los encuentros que he tenido con los distintos actores políticos de las 3 entidades, somos altamente competitivos y vamos a ganar los 3. Ahora, tenemos que trabajar de manera consistente para lograrlo, para merecer la confianza de la mayoría de los ciudadanos en las 3 entidades. También hay elecciones en Veracruz para presidentes municipales que tenemos que atender con mucho cuidado. Que están muy enojados ahora, por cierto. Sí. Pues es que con el desfalco económico irresponsable, pues se tienen que tomar acciones contundentes. Pero volviendo a los procedimientos, tenemos que hacer procedimientos de elección a candidatos que nos generen los candidatos más honestos y más populares. Es decir, la honestidad es un valor fundamental en las mujeres y en los hombres que queremos proponer como candidatas y candidatos. Además, tenemos que llegar con ideas, con propuestas, con proyectos que sean convincentes, que sean factibles y que permitan seguir construyendo sobre el avance que se ha logrado en las 3 entidades. Los gobernadores de las 3 entidades tienen valoraciones públicas en las encuestas positivas. Son 3 gobernadores evaluados en sus territorios de manera positiva. Entonces creo que debemos tener una responsabilidad de acercamiento con la ciudadanía para que nuestras candidatas y candidatos sean los mejores. ¿Hay nombres? ¿Ya hay listas, Enrique? No, hay muchísimas naturales, aspiraciones de mujeres y hombres con talento y trayectoria para las distintas posiciones y estaremos valorándolas en función también de los calendarios electorales que se ¿Ya hay procedimientos? Van a ser procedimientos abiertos a la ciudadanía. En Coahuila ya lo anuncié así, de consulta a la base para las candidaturas diversas a presidentes municipales, Congreso y gobernador. Vamos a valorar cómo vamos a hacer esos procedimientos de apertura también en Estado de México, en Nayarit y en Veracruz. ¿Pero sí van a ser procedimientos donde se va a consultar a la militancia? En Coahuila ya lo anunciamos que es consulta directa abierta. Vamos a ver cómo abrimos y flexibilizamos los procedimientos en los otros estados también. A ver, Enrique, yo le pregunté al presidente hace 2 o 3 semanas. Le dije, ¿está optimista con el resultado del Estado de México, con la elección? Me dijo, muy optimista. ¿También lo está Enrique Ochoa? Sí, por supuesto, y también en Coahuila y también en Nayarit. Anda, Y sí, ya de plano. Oye, los números no dicen eso. Pero tenemos que trabajar mañana, tarde y noche para merecernos la confianza de la ciudadanía. Es una actitud de competencia responsable para lograr las 3 victorias y un muy buen resultado en Veracruz. Hacemos pausa aquí, regresamos enseguida. Las mediciones y los números que hemos levantado en el Estado de México arrojan diagnósticos diversos en este sentido. Vamos a ver. Competencia. Mensajes, Enrique Ochoa, presidente del PRI. Volvemos. Bueno, recta final. Decíamos, los números y los indicadores en el Estado de México por lo menos acusan una elección competida. Decías tú, por Sí, fuerza, el PRI. Las encuestas que hemos hecho nos dan arriba al PRI cuando solamente se ponen los Fuerza colores política. partidistas. Cuando se ponen nombres, eventualmente si Josefina compitiera por el PAN o por una alianza, Sale hasta también arriba. está arriba. Pues ahí están los números y los datos, y nosotros lo que vamos a hacer es trabajar mañana, tarde y noche en el Estado de México y en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz para hacer la mejor oferta política con candidatas y candidatos de prestigio para lograr el voto mayor. ¿Irán en alianzas ustedes? Sí, vamos a trabajar en alianzas con el Partido Verde, con Nueva Alianza, nuestros aliados políticos, y vamos a construir ese escenario de alianzas. ¿El PT podría ser? No hemos conversado con el PT aún. Pero podría ser.
Yo no estoy cerrado a ninguna alianza, pero no hemos establecido comunicación con ellos. ¿Les inquieta la alianza PAN-PRD? No, cada partido político tiene el derecho de buscar una relación, pero pues normalmente cuando ellos compiten lo que están buscando es ver si nos pescan a nosotros, a un expriista, para hacerlo candidato. Esa es la fórmula que tienen de aliarse, porque la verdad es que no tienen mucho en común. Cuando tú revisas los números de votación en el Congreso entre esos dos partidos políticos, votan de manera distinta. No me queda claro qué le ofrece a la ciudadanía una alianza entre dos polos opuestos, pero respetuoso de la libertad de los partidos políticos bueno, les fue bien en algunos, ahora les fue bien en Quintana Roo, por ejemplo. Pero es el caso de un expriista. Con un expriista. Sí. Bueno, y no me vas a decir que Yunes es también de generación espontánea. No, también fue priista, sí, Yunes, claro. ¿no? Enrique, hablando de alianzas, Sí, hace bueno. poco más de una semana le preguntamos al presidente de la República por el tema de la segunda vuelta. Y él claramente dijo que estaba en contra de este mecanismo de construcción de mayorías. ¿Cuál es tu posición? Sí, yo creo que debemos de analizar otros mecanismos de construcción de mayorías que pudieran ayudar a la gobernabilidad del país. Siempre hay que estar abiertos a los diseños institucionales que han ayudado a México o a otros países a encontrar estabilidad y gobernabilidad. Pero considero que sí hay otros esquemas que pudieran ser más ad hoc para lo que es nuestra cultura política. ¿Gobiernos de coalición? Yo creo mucho en las coaliciones, y por eso hace rato que me mencionaban cómo vemos las coaliciones con otros partidos políticos. Yo siempre estaré abierto a escuchar las buenas propuestas de coaliciones. Debates, has desafiado públicamente a Andrés Manuel López Obrador, creo que no has estado a la altura de su estatura para debatir. Él dice que él solamente debate con expresidentes, dice que con Carlos Salinas de Gortari, Con Calderón. y recientemente con Felipe Calderón, pero Está atrapado en el pasado López Obrador. Es una manera muy curiosa de justificar que le sacatea al debate. Le tiene miedo. Y la pregunta es ¿por qué? Eso te iba a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué le tiene miedo Andrés Manuel López Obrador a debatir? Y permíteme hacer una reflexión. López Obrador ya era jefe de gobierno cuando yo era estudiante. Y López Obrador siempre se quejaba, y yo lo escuchaba, de que los medios de comunicación no le abrían espacios para debatir. así es. Y siempre estuvo diciendo Todavía se que a queja, él ¿no? la mafia del poder le impide acudir a los medios de comunicación. En mi experiencia como presidente nacional del PRI, yo lo he retado a debatir y he contado y he escuchado invitaciones de distintos claro, medios de comunicación, cualquier medio. ustedes, en otras cadenas, en Sí, otros diarios, radio, tele, en donde radio, sea. tele, y siempre lo invitan y nunca va, le tiene miedo al debate. Pero qué desconcertante es esa figura que decía que los medios de comunicación le cerraban la puerta, y ahora que los medios de comunicación le abren. tienen constantemente abierta la puerta e invitándolo a que frente al auditorio exprese sus ideas, presente sus argumentos, contraste con los otros partidos políticos, siempre le da miedo. Eso lo hace un mentiroso. Tú Es lo mentiroso. has llamado mentiroso. A ver, yo lo digo llamado mentiroso por lo siguiente. La declaración 3 de 3 es un documento a partir de una iniciativa ciudadana donde te exige firmar bajo protesta de decir verdad que la información que adjuntas es veraz. Verídica, claro. Bueno, él firmó bajo protesta de decir verdad su declaración de bienes, de intereses y su declaración de impuestos. Pero distintos medios de comunicación nacionales e internacionales, semana tras semana, han acreditado que la declaración 3 de 3 de López Obrador fue mentirosa, porque se le han acreditado bienes inmuebles en distintos estados de la República que él no reportó como propios y son de él. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué mintió? López Obrador ha dicho que no tiene tarjeta de crédito, de débito, chequera, ingresos, bienes, no renta. Ni coche tiene. Ni coche tiene. Sin embargo, va a Estados Unidos, va a Europa, no reporta ese dinero. De hecho, ustedes han visto el formulario para llenar para la visa norteamericana. La información financiera que se requiere establecer para obtener una visa. Ingresos, uno tiene que establecer a ingresos. Y claramente lo que la declaración 3 de 3 de López Obrador acredita no te da para tener el formulario lleno de la visa americana. ¿Cómo la obtuvo? Pues le dio información a Estados Unidos distinta a la que le dio al pueblo de México en su declaración 3 de 3, firmada bajo protesta de decir verdad. ¿Por qué no revela sus bienes reales? Mira, ha dicho en medios de comunicación López Obrador que recibe ingresos de la reventa de regalías de libros y de conferencias en el extranjero. Pero en la declaración 3 de 3, en el rubro de actividades académicas o otras actividades económicas, está en ceros.
ha dicho repetidamente que él recibe dinero del pueblo de México, lo deposita en una cuenta de banco y con ese dinero recorre el país. Pues en la declaración 3 de 3 no hay declarada esa cuenta de banco. Y de hecho, en su declaración de impuestos, se declaró en el 2013 en ceros. Y en los siguientes años pidió retorno de dinero de parte de todos los mexicanos a través del fisco. ¿Cómo explicas que por un lado en los medios de comunicación refiere múltiples ingresos y en su declaración 3 de 3 firmada bajo protesta de decir verdad, no los declara? Luego dijo que se equivocó, ¿no? Claramente miente, y por esa razón yo creo, o es una de las razones por las que yo creo que no acude a los debates. Bueno, aquí no ha querido venir, miedo. por cierto. ¿Lo han invitado? Sí, bueno, claro. 3 años seguidos. Ha venido gente de su partido, ha estado aquí Martí Batres, hemos tenido un buen debate. Monreal, Ricardo Monreal. Claudia, Sheinbaum, en fin. Pero él no. Él no. Aunque recurrentemente dijo que los medios de comunicación le cerraban las puertas y se quejaba de eso. Ustedes los invitan otros medios, nosotros los retamos y siempre le tienen miedo. Es sacatón para el debate. Oye, ya que has mencionado la 3 de 3 varias veces, solamente un secretario de Estado, priista, Sí, cómo no. ha presentado su declaración de El 3 de secretario 3. Calzada de Agricultura. Así es. ¿Y los demás? Todos los ¿El demás. PRI no los va a conminar a que presenten su 3 de 3? Es una buena pregunta. Yo presenté mi declaración 3 de 3 la primera semana como presidente del PRI. A lo largo de mi trayectoria pública siempre hice pública mi declaración patrimonial, es decir, mi declaración de bienes y mi declaración en el último año a partir del cambio de la ley de declaración de intereses. La que a mí me había sido falta declarar públicamente era mi declaración de impuestos y declaré 5 años en mi 3 de 3 de impuestos. Ahora bien, en el debate sobre las declaraciones 3 de 3 hay dos posturas a nivel mundial, no es una cuestión particular de México. De hecho, las mejores prácticas internacionales arrojan que sí debes, como funcionario público, de declarar bienes, intereses e información fiscal a una autoridad. Y esa información se protege para proteger datos personales. La autoridad es la que revisa la evolución de tu patrimonio y en caso de que algo no sea congruente, llamarte a cuentas. Pero que no se haga pública, dices tú. Ahí está el debate internacional. ¿Cómo quedó el sistema en México? Que va a haber un organismo encabezado por ciudadanos de prestigio, que me parece que es una muy buena medida, para establecer los formularios y los procedimientos para hacer esa información pública. Yo estoy cierto que todos los miembros del gabinete, una vez que se termine de establecer por el organismo ciudadano el formulario y los procesos, lo cumplirán perfectamente conforme a la ley. Yo lo he hecho como dirigente de un partido político porque creo profundamente que en el debate que estamos teniendo en el país tenemos que presentar eso primero. López Obrador se tardó 20 años en presentar la suya, por cierto, y al hacerlo la presenta incompleta, mintiendo, a pesar de que la firmó bajo protesta de decir verdad. Enrique, en estos que son ya 120, 110 días que llevas al frente del PRI, hay quien dice que muchos priistas no te quieren. No eras el prototipo del priista que esperaban. Inclusive hubo un documento que circuló Ulises Ruiz, no sé si hubo más, pero al menos él fue el que lo avaló públicamente, cuestionándote y cuestionando la relación con el PRI. ¿Cómo evalúas esta respuesta del PRI a tu llegada a la presidencia? Yo creo que la pluralidad política en el PRI es muy viva y existe en las entidades federativas y a nivel nacional. Yo creo que ese elemento es muy positivo para un partido político. Yo había leído como estudiante mucha literatura que decía que el PRI era monolítico, que era un ente muy cohesionado, unidimensional, digamos. sí. De las conversaciones que he tenido con los expresidentes del PRI de otras etapas, me comparten que el PRI siempre ha sido un partido, como lo conocemos hoy, muy plural, muy vivo, muy diverso. Bienvenidas todas las expresiones de pluralidad política en el PRI. Yo creo que eso nos fortalece y esa competencia interna nos genera incentivos para mejorar. Por otro lado, el elemento fundamental en un partido político, una vez que se exprese esa pluralidad, es la unidad. La unidad de propósito es la que nos permite contrastarnos con nuestros adversarios políticos de otras convicciones, nos permite esa unidad solicitar el voto con ideas congruentes, interesantes, aplicables, y nos permite mostrarnos a la ciudadanía como actores políticos responsables.
Entonces, yo en los recorridos que he hecho en las 32 entidades federativas me he encontrado con esa viva pluralidad política, pero también me he encontrado con lecciones muy potentes de unidad partidaria. Esa unidad partidaria es la que nos arrojó resultados muy positivos en Oaxaca, en Sinaloa, en Zacatecas, en Tlaxcala, en Hidalgo, en Colima en 2 ocasiones. Cuando la pluralidad política deriva en divisiones o brazos caídos a la hora de las elecciones o fracturas, pues entonces somos vulnerables ante los otros partidos políticos. Por esa razón yo lo que apelo es a que viva la pluralidad política en el PRI, pero por otro lado construimos espacios, y esa es una gran responsabilidad como dirigente, para la unidad partidaria. Entonces, en ese sentido vamos a trabajar. Oye, no hemos hablado de la Constitución de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, me sí. parece que es y nos muy queda poco importante. tiempo, así es que abórdala de inmediato. Porque... No sé qué postura tengan ustedes. Lo que está discutiéndose hoy no tiene ni pies ni cabeza. Así nosotros estamos a favor de una postura institucional responsable, que los derechos que se expresen en la Constitución sean derechos que puedan llevarse a cabo en la práctica. De hecho, cuando uno revisa, y a mí me gusta mucho el tema porque yo soy profesor de Derecho Constitucional en la UNAM ya por 10 años, este año no di clases, pero llevo 10 años dándolas y las daré el año que entra. Las expresiones de derechos en el listado que se presentó en la iniciativa original en la Ciudad de México, pues sí, fue novedosa, pero es inaplicable. Hay muchos de esos derechos, como tú señalas, son una guasa, ¿no? Y detienen el desarrollo económico, atentan contra la propiedad privada, se chocan algunos de ellos con ellos mismos, son inaplicables. Entonces tenemos que hacer una revisión muy puntual y eso es lo que está haciendo todas las constituyentes y constituyentes que están participando. Da la impresión de que está atorado eso, Enrique, no sé si tú es un proceso, digamos, dinámico de negociación y de discusión como un constituyente, como lo suceden en otros constituyentes, y yo espero que podamos encontrar los espacios de comunión. Pero lo que ciertamente no vamos a apoyar son aquellas presentaciones de derechos que no sean aplicables y que además sean contradictorios entre sí o que lleven a una parálisis económica que ciertamente la Ciudad de México ni el país merecen. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cuál es tu relación con Manlio? ¿Cómo la llevas? Es muy positiva y de muchos años. Yo le guardo mucha admiración personal y política a Manlio Fabio Beltrones y conmigo ha sido siempre una persona muy generosa, tanto en su trato como en su orientación política. ¿Pero hablas con él de manera regular? ¿Has hablado con él en las últimas semanas, meses? Sí, he tenido una comunicación fluida, nos reunimos de manera pública a comer y además eso rápidamente apareció en medios de comunicación. Sí, le guardo una muy buena relación. El PRI está en una posición, tú decías ahora competida, ahora para el Estado de México. Hay muchos sondeos y mediciones y encuestas que señalan que el PRI está en una posición de desventaja frente al 2018, Enrique, es decir, estos resultados adversos en el 2016, la baja popularidad del presidente de la República, un cierre de sexenio de administración que se avisora difícil, complicado en términos de crecimiento económico, paridad cambiaria. En unos días ya veremos el desenlace de las elecciones en Estados Unidos y ojalá y resulte favorable para la moneda y para México, pero ¿cómo ves al partido hacia el 18? Yo sé que hay cosas que hacer antes para llegar a lo mejor sólido, pero... Y qué bueno que tocas ese tema porque yo le doy seguimiento a las encuestas que publica el financiero Bloomberg en diario y que también reporta en televisión. Y yo lo que he advertido en esas encuestas es que si sumas la votación del PRI con la del Verde y con Nueva Alianza, estamos a la cabeza en todos los conteos que han publicado ustedes. En algunos donde se cierra la diferencia entre el PRI y el PAN, sumados el Verde y sumado Nueva Alianza a la postura del PRI, vamos por arriba. Lo mismo sucede en las encuestas que han publicado otros medios de comunicación. De hecho, advertí que algún otro medio de comunicación cambió un poco su metodología o la manera en que presentaba los resultados, porque anteriormente agregaba al PRI y al Verde y de repente de un trimestre a otro los desagregó y entonces mostró una cabeza de baja PRI, sube no sé quién. Pues no, cuando regresas a la metodología de unir los partidos que participamos en una alianza electoral, pues resulta que el PRI más el Verde más Nueva Alianza estamos por arriba de los demás partidos. Habiendo dicho eso, sí tenemos que reforzar el paso, sí tenemos que trabajar mañana, tarde y noche en las entidades donde tenemos elecciones, aprendiendo las lecciones positivas del 2016 y atentos de manera autocrítica a aquellos aspectos que hicimos mal en el 2016 y que nos derivaron en derrotas electorales.
tenemos que tener la certeza de que la mejor manera de competir en estas elecciones es ser muy sensible a las peticiones y demandas y exigencias de la ciudadanía. Y eso es lo que estamos trabajando en el PRI. Les pediría conclusiones. Pablo Enrique. Si no me equivoco, mencionaste una vez, o si acaso dos, presidente de la República. Sí, tres. Y una vez, Enrique Peña Nieto. Dos. Y se aparta eso de la costumbre de los presidentes priistas y de los funcionarios públicos que casi en cada frase lo mencionan. Casi reverencialmente, diría yo. Claro. Es un nuevo tono, dirías tú. ¿A qué se debe? No, yo pienso que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es el activo más importante que tiene el PRI. Y permíteme explicar por qué. En cualquier sistema presidencial o parlamentario, cuando un partido está en el poder, el reflejo de la política pública de quien encabeza el Ejecutivo es la carta de presentación que tenemos todos los militantes del partido para ofrecerle a la ciudadanía que cumplimos con las expectativas, cumplimos con los compromisos o no lo hemos hecho. En consecuencia, nuestro activo natural, político, es el presidente de la República. Ahora bien, para poder servir a ese gobierno y para poderle servir a la ciudadanía, la función moderna de un partido político es de ser un puente crítico, autocrítico y propositivo. Por esa razón estamos muy atentos en estas giras que hacemos, y ese es el mensaje que he dejado en el prismo estatal, a estar muy atentos a la ciudadanía, porque a ellos nos debemos. Y por otro lado, ser un buen comunicador de los avances de política pública hacia los ciudadanos, pero también ser un buen comunicador hacia el gobierno sobre las exigencias y reclamos y asignaturas pendientes que tiene la ciudadanía con el gobierno del presidente de la República. Pero esa función moderna, democrática y crítica la tenemos que llevar a cabo con toda responsabilidad. Creo que el reto que tienes es gigantesco, Enrique, particularmente, y yo vuelvo a lo mismo, en el tema percepción, en la construcción de la credibilidad. ¿Por qué? Porque hay desencanto, hay decepción y hay una natural desconfianza. Suerte, ojalá logres, como decías, con hechos y no solo con discursos, construir esa credibilidad que se requiere para que el PRI siga siendo competitivo, que es lo que hace falta en un sistema democrático. Partidos robustos, competitivos. Suerte en los próximos meses. Muchas gracias, Enrique, y coincido contigo que son dos elementos que son complementarios y necesariamente presentes. El discurso para señalar rumbo y las acciones concretas para mostrar en los hechos que el país está cambiando. Y por eso seguiremos combatiendo de manera muy puntual la corrupción, la seguiremos señalando y seguiremos exigiendo que los corruptos terminen en la cárcel y que se recuperen los bienes que se robaron para el beneficio del pueblo. Abonando a ello, yo estoy convencido, no solamente basado en datos, en encuestas, en sondeos, sino en mi propia percepción, que no habría bandera política o fuerza más aplaudida por la ciudadanía que aquella que encabezara una auténtica cruzada y combate contra la corrupción, auténtica de fondo. Yo creo que tú has tocado el nervio, estás ahí, te deseo mucho éxito en que lo logres, porque en esa medida, percibo, vendrá una respuesta ciudadana. Es decir, Sí. si el PRI se pone a la cabeza de eso, y significaría, lo ha dicho ya Enrique, pero significaría a lo mejor ir en contra de una historia y de una tradición y de una forma de hacer política de muchos años, y cambiar eso no es nada fácil, ¿no? Es casi modificar premisas y reglas no escritas dentro del partido. Pero si Enrique Ochoa, y a la gente que convenzas, que coincido con Enrique, creo que hay muchos escépticos ahí adentro. Fíjate las paradojas. Enrique sorprendió su nombramiento como presidente del PRI. Muchos decían, ¿y de dónde salió? Ajá. Muchos lo han cuestionado. Y hoy tiene la oportunidad de convertirse en un histórico presidente del PRI si logra lo que acabas de decir. Ahora, te voy a decir una cosa. En los recorridos que hice por las 32 entidades federativas, tuve eventos sumados con más de 100,000 priistas. El reclamo de los militantes del PRI, de los simpatizantes del PRI, es el mismo que el de la ciudadanía en general. Por supuesto que los priistas quieren un partido político libre de corrupción, donde los señalamientos en contra de aquellos gobernadores de origen priista que le fallaron a la ciudadanía, pero le fallaron también a sus compañeros de partido, tengan castigo. Porque nadie quiere, por asociación con ellos,
tener una mala fama y una mala reputación. Yo quisiera pensar Ese lo asunto mismo. es el que tiene porque que además cambiar. la ciudadanía te castiga. Me preocupa el tema, por ejemplo, Alejandro hacía mención hace un rato del tema de estos diputados o representantes federales locales o en el Congreso Federal que están coludidos en este tema y le pasa a Duarte, pero pasa en otros lados también. Es decir, esta concepción de que la carrera de servicio público es una pirámide para hacer negocio, para ganar contratos, concesiones, acceso al presupuesto, como las frases clásicas del sistema, ¿no? Vivir fuera del presupuesto es vivir, ¿cómo decía? Vivir en el error. Vivir en el error. Y te doy un ejemplo adicional. Yo tuve un evento en Morelia, mi ciudad natal, el viernes pasado, con miembros de todos los partidos políticos, legisladores estatales. Tuve un discurso y una sesión abierta, a micrófono abierto, de preguntas y respuestas con todos. Y en mi discurso dije, a ningún partido político le enorgullecen los Javieres Duarte, los Guillermos Padrés, los Abarcas, los señores de las ligas. A ninguno. Tenemos todos una responsabilidad con México de crear un sistema nacional anticorrupción que alivie este problema. Y no, te mando el video para que lo veas, los legisladores de todos los partidos políticos aplaudieron, porque todos los partidos políticos tienen militantes buenos, honestos, honorables, y otros que no. Y una minoría que no. Y lo que necesitamos es construir un México mejor. Esto va más allá del resultado electoral inmediato. Esto va a favor de México. Por eso tenemos que cambiar. Y por eso en el PRI vamos a hacer nuestra parte, construyendo un sistema nacional anticorrupción potente, con participación de ciudadanos de prestigio a nivel federal y a nivel estatal. Y permítanme estar aquí en 6 meses de nuevo y hagamos un nuevo corte de caja de cómo avanzamos en cada una de las agendas temáticas, la construcción de una mejor economía, los derechos de la mujer en igualdad de competencias y de condiciones en la economía, el campo, la seguridad y el tema de la corrupción y la impunidad. Te deseo que te quedes mucho, no sé si es una condena lo que voy a decir, pero quédate mucho tiempo al frente del PRI para que esto se haga una realidad. Es decir, no que en 2 años, no sé qué va a pasar en el 18, no sabemos qué va a pasar en el 17, pero pues ya se va Enrique Ochoa y viene uno nuevo, a lo mejor con otra visión. Yo sí creo que esta cruzada es vital para la reconstrucción política de este país. Pues muchas gracias. Vital. Y mucho Aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias. Muchas gracias. Señor Quintana, muchas gracias. Gracias, Nos Enrique. excedimos un Gracias, poquito en el tiempo. 1000 disculpas, pero era muy interesante lo que escuchamos. Gracias por su compañía esta noche y hasta la próxima semana. Muy buenas noches. El foro para entender